¿Cómo están mis hermanos? Hola. Saludamos al pueblo del Señor y estamos una vez más aquí sonrientes, aunque nuestro corazón llore en medio de todos los acontecimientos que están dándose a nivel del mundo entero. Nosotros seguimos mirando al cielo, porque ¿de dónde viene nuestro socorro? Sino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, dice su palabra. Así es que, queridos y fieles amigos y amigas, ya estamos aquí para darles la bienvenida a todos los que estamos aquí también. Que me están mirando con esa carita. No sé esa carita, ¿qué será? Que no se equivoque, que no digan nada. No, que no me voy a equivocar. Ustedes están orando, pidiéndole al Señor que se glorifique, y así será. Así es que, fieles hermanos en la fe, un abrazo bien grande. Desatamos de bendiciones sobre sus vidas, hogares, familias, sus trabajos, sean benditos en todo, por todo. Y bendecimos su economía, bendecimos su familia, especialmente su hogar, querido hermano, hermana, y a usted, amiga, amigo mío. También lo bendecimos y doblemente porque ustedes son el centro de esa búsqueda que tenemos aquí en la tierra, y que buscamos la salvación de las almas, que todos sean salvos. Porque es el tesoro, es el regalo más grande, es lo más hermoso que el hombre, lo más grande que el ser humano puede tener en esta tierra, es la salvación que el Dios da a través de Jesucristo. No hay tesoro. Usted puede ser una persona millonaria, puede ser, hablando económicamente, materialmente, puede tener muchas cosas, puede tener hasta un satélite, un cohete, que como Elon Musk, ¿verdad? Usted puede tener muchas cosas. Si Dios no está en su corazón, de nada sirve. No es un fanatismo, no es una locura, no es un mero hablar, no es una parábola, algo, no sé, algo ficticio, es una realidad. Es Dios en el centro del corazón del ser humano. Así es que me dijeron que me quite los lentes, me los estoy quitando a tiempo, a tiempo. Entonces, Dios es todo, mis amigos. Solo observe cómo está el mundo. ¿Qué nos queda, Padre? Estoy espantada. Los acontecimientos en Nepal, a mí particularmente, me espantaron. Bueno, me espantaron, aunque estoy clara en lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero nunca pensé que el ser humano llegara a un grado de degradación, de suciedad, de violencia, de podredumbre. Nunca. De todas maneras, lo leemos en la palabra, está escrito en la palabra santa, pero qué difícil se nos hace ver los acontecimientos, es decir, lo que está escrito en la palabra, verlo hecho una realidad aquí en la tierra. Nos cuesta, es duro, y tal vez para nosotros se nos hace tan fuerte, tan duro, porque conocemos la verdad, porque sabemos que estos acontecimientos tienen que suceder, estas cosas van a suceder. ¿Esto es producto de qué? ¿Por qué sucede todo esto? Es porque hemos dejado a Dios, le hemos volteado la espalda. Los pueblos, los líderes, los gobernantes, los mandatarios, los reyes, los emperadores, como sea en el país, lo que tengan como autoridad, voltearon la espalda. Ellos se sintieron dioses, se creen dueños del mundo, y estas son las consecuencias. Dios mío, ya uno no sabe por dónde empezamos, Dios mío. Estados Unidos se nos desangra. Yo no sé, Dios santo. Lo único que entiendo es que Dios está en el asunto, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir: la gran potencia está cayendo, y no era de afuera, uno de afuera tenía que ser internamente, y nunca nos imaginamos eso, que alguien internamente comenzaría a traer prácticamente devastación y destrucción a esta potencia. Nos da mucha pena
nos da mucha tristeza porque el libreto satánico se pasea por el mundo. El libreto satánico se pasea por el mundo. Primero ellos dieron a beber al patio trasero estas cosas, porque yo recuerdo aquí este país, el odio que engendraron a un gobierno que se preocupó por los pobres. Y como no era aliado, fiel, servidor y sumiso a la potencia, entonces fue como que también lo miraron y lo sellaron, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzaron los medios de comunicación, Dios mío, que están tan vendidos, podridos? Comenzaron a infundir tanto odio. Aquí están las consecuencias. Tenemos un país lleno de violencia, de miseria. La pobreza ha avanzado a pasos agigantados. Creo que ya se marca más el pobre y el rico, punto. Pobre y rico, porque la clase media, en el gobierno de este hombre, que fue un buen gobierno de 9, 10 años, la clase media subió, se sostuvo, qué bien, no teníamos tal vez, pero habían oportunidades. Es más, la juventud tenía oportunidades para viajar, tener sus becas, ser becados y poder viajar. Bueno, ocurrieron tantas cosas. Aquí estamos. ¿Cuántos años han transcurrido? Ninguna obra, nada, vendidos a las potencias, los mandatarios que hemos tenido, y aquí el país se detuvo, no se pudo desarrollar. Y lamentablemente, por eso les decía, el libreto satánico se pasea por el mundo, por América del Norte, porque el mismo odio que lo vivimos aquí en el patio trasero, serán no sé cuántos años, 10 años, 12 años atrás, es el odio que se está viviendo en Estados Unidos. Dios mío, es sorprendente, porque le dan muerte a este joven que también ha sido un odiador, uno que ha estado siempre incitando a esto, que las armas, que la violencia, y le dan muerte, ay, el gran hombre, ese que es, él tenía su trabajo, como es de las redes, creo que era ay, sí, lo han dicho tantas veces. ¿Ah? Sí, él era, ay, se me fue. Y por eso les digo siempre ayúdenme, porque uno tiene una enorme responsabilidad y entra un poco tenso, pero bueno, este joven, muy joven, la forma como terminan con su vida. Era un influencer, creo que era, pero otra cosa, algo, un activista. Y Dios mío, Señor mío, me sorprendo ver, es sorprendente. Ahora, el mandatario, en vez de sentarse a meditar, a darse cuenta de cómo se está dividiendo, los odios están fragmentados de una manera horrible, republicanos y demócratas. Ay, Dios mío, y uno más odio que el otro. El mismo mandatario pone más leña al fuego con su discurso, que los perseguirán y que los acabarán. No es hora de mirar hacia el cielo. Y mire, ¿sabe qué se dice? Que el mandatario, que sí, que los evangélicos, todo. Una cosa es ser cristiano de boca, de labios. Otra cosa es ser cristiano de corazón. El cristiano de corazón lo primero que ha hecho es arrepentirse de sus pecados, pero de corazón se arrepintió. Pero que yo vea esto de la isla del pecado, hasta ahora yo no veo un arrepentimiento en él. Todo lo contrario, lo niegan, lo esconden, y tiene un equipo que lo ayuda a esconder, que lo ayuda bueno, y las víctimas lloran y están ahí, ¿y quién les hace justicia? Entonces, una cosa es ser cristiano de labios. Dice en la casa oval oran, ¿y cuál es el fruto que están dando? El Señor Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol. Nos da tanta pena porque yo creo nadie se imaginó que una potencia que ha sido hegemónica por tantas décadas termine de una manera o esté cayendo, se esté debilitando de una manera horrible. Mucha pena. Hace poco tiempo también asesinaron a 2, creo que eran congresistas, no recuerdo bien, pero del otro partido.
eran demócratas, esposa y esposo. Eso es una cosa terrible. Yo pienso, ni en los patios traseros se vio. Parece que el libreto allá está más fuerte. Qué pena, Dios mío. Tenía que subir al poder en esta nación el orgulloso, altivo, porque se lo ve. Su orgullo, sus campos de gol, está arriba. Y ahora que tiene el poder, que Dios lo ayude, que quebrante su corazón, que se dé cuenta de los acontecimientos, que pueda reflexionar, meditar en la presencia de Dios y darse cuenta cómo va arrastrando su nación. Comenzó a poner aranceles aquí, allá, y cada día se aísla más la nación. Porque cuántos pueblos van cortando comercio, nexos con la potencia. Ay, Dios bendito, da mucha tristeza. Es muy triste y muy lamentable porque, como yo lo dije y lo vuelvo a repetir, particularmente yo siempre amé esta nación, la admiré. Dios me dio la bendición de poner mis pies allí y me encantó, me encantó. De hecho, dije, si un día me toca de vivir, me gustaría vivir acá. En otro lado me encantaría vivir acá. Casi ni Europa me ha llamado la atención, como tal vez en su momento, aunque Europa es muy bonito, hay lugares muy bonitos. Como yo siempre bendije esta nación. Me da mucha pena. Dios tenga misericordia y pueda... Ay, los líderes, Dios mío. Bueno, y se está cumpliendo lo que el Divino Maestro nos dijo. Una vez más. Una vez más. Abrimos las escrituras. Vamos a leer. En el libro o en el Evangelio de Mateo. Dios mío. En el Evangelio de Mateo capítulo 23, ya lo dijo Jesús. Pero ¿sabe qué hace el ser humano? Sordo, ciego, mudo. Y si abro la boca para criticar, para señalar o para aborrecer la palabra, el Evangelio eterno. Qué pena, Dios mío. No necesitamos, decía, bueno, yo no vi la noticia, pero estaba un título que decía mientras buscaba el noticiero. Decía, el gurú más famoso dijo que se avecinan las guerras más poderosas, más destructivas, más poderosas. Colón descubrió América. Si el Señor Jesucristo ya lo dijo, pues, amigos. Y no lo dijo como el gurú que ahora porque ve, trata de agarrarse y decir, Jesús lo dijo 2000 años atrás, mis amigos. No hagan oídos sordos. Abran las escrituras. Es la hora de mirar al cielo, de arrepentirnos. Dice el profeta Isaías, deje el impío, el pecador, sus malos caminos. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es palabra de Dios. Dios está llamando a todos, absolutamente a todos, al arrepentimiento, arrepentirnos, arrepentimiento, mis amigos. Hay que arrepentirse de todo lo malo que hemos hecho, de todas las cosas terribles que hemos hecho. Y si usted es de aquellos que, bueno, yo no he hecho tantas cosas malas, para usted no es esta salvación, porque usted se está autojustificando. El infierno está preparado para usted.
porque usted se cree, yo no. Para aceptar el perdón uno tiene que reconocer algo. Y el Señor Jesucristo dice en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, dejaron bien establecido estas palabras. Sorprendentemente los tres exactamente casi idénticas. Dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el versículo 3. Él estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué le dijeron los discípulos a Jesús? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Por qué le preguntan eso? Porque el Señor ha dicho, ¿veis este edificio? ¿Veis todo esto? Os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Veis todo esto? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando del templo. Todo bien, muy hermoso, bien decorado, bonito estaba. El Señor Jesucristo dijo, de cierto, ¿o veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí ya está cumplido. Solo quedó el muro de los lamentos. El templo fue destruido por un emperador romano llamado Tito. Ya está, ya se destruyó. 60 años, 67, no importa, años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y le dicen, se le acercaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos o del siglo. Dinos. El Señor Jesucristo les responde y les dice, mirad que nadie los engañe. Dios bendito, Padre, líbranos de todo engaño, a todos, porque esto no es para un hermano, es para todos. Cualquiera de nosotros puede ser engañado. Que Dios nos preserve, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que no permita que hijos del diablo nos traten de engañar. Que no seamos sacados de la majada, del redil de Jesucristo. Él nos cuidará, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, buscarlo, estar buscando esa comunión con el Señor. Es triste lo que acontece, porque no es solamente Nepal, no solo es Estados Unidos, Francia. ¿Y cuántas naciones más? Decía que todo lo acontecido allá en Nepal estaba haciendo tendencia en Perú. Dios no permita esta destrucción, quema, muerte, porque yo no sé cuántos muertos iban en Nepal. Qué pena. Los políticos que gobiernan esta nación, que gobernaban porque derrocaron al gobierno. La pobreza, la desigualdad llevó a este estallido social. Es una guerrilla, es algo terrible internamente. No solo es porque el gobierno quiso regular a todos los Facebook, YouTube, que esto, todo eso, no, las redes. Quería que estén bien suscritas, bueno, no recuerdo, pero en todo caso no, para mí es más el odio, el dolor, el ir a quemar las casas de los políticos, las mansiones, las casas elegantes. Hay un mensaje, hay un dolor, hay un lamento. ¿Qué pasa con los políticos? Suben a gobernar sus pueblos solo a enriquecerse ellos, los suyos. Sus argot, son como un argot, tienen sus amigos, sus parientes. Eso ha estado pasando, nepotismo, desigualdad, pobreza. La pobreza es visible. Mientras quemaban mansiones, usted veía las piscinas, la elegancia de estas casas, pero
cuando corre toda la multitud, pobreza, miseria, gente pobre. Es tan fuerte, dice, que hay tan pocas oportunidades allí, que ellos tenían que huir, la juventud, ir a otras naciones, a la India, a otros pueblos, a trabajar muchas veces en forma deplorable. No hay, Dios mío, es una cosa horrible. Las ambiciones por la plata, el poder, el dinero, las cosas materiales, es horrible. Esto es en hombres y en mujeres. Políticas, mujeres corruptas, hombres corruptos. Y uno se pregunta también, el ejército, la policía, allá, ¿por qué no reaccionó? Esto tomó tanto cuerpo. La corrupción debe estar en todos los niveles, en las instituciones. Le quemaron el Congreso, Dios mío, qué triste. Es un rechazo a todos estos políticos corruptos. Ojalá el resto de naciones estén mirando, los políticos estén observando estos acontecimientos y entiendan que cuando el pueblo los elige, los pone para que gobiernen y para que legislen a sus naciones, para que hagan justicia a todo el pueblo. Ay, Dios mío. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal va a haber de tu venida y del fin del siglo. Jesús le responde y dijo: mirad que nadie los engañe. Van a ser estos tiempos de mucho engaño, una sutileza satánica, cosas bien bonitas, decoradas, pero ahí está el diablo. Que Dios nos dé ojos como de águila, que limpie nuestros ojos con colirio santo, afine nuestros oídos, los circuncide para poder oír su voz. Y que la iglesia del Cordero no sea engañada en este tiempo. Todo lo contrario, se multipliquen los cristianos, porque la salvación es de Jehová. Porque Él quiere salvar. Se multiplique el cuerpo de Cristo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, dice el Señor. Pero son falsos. Son lobos disfrazados de ovejas. Yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. O yo soy el Salvador. Como decía un presidente norteamericano hace años atrás, que él era el Salvador del mundo. Y en vez de salvar, trajo más destrucción. Invadieron Irak, invadieron... y estas naciones, ¿cómo están, Dios mío? A muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Palabra de Dios. Exactamente lo que vivimos. Pero espérate, que Marcos también nos habla, siempre aporta un evangelista algo. En el evangelio de Marcos, escuche el evangelio de Marcos, que es lo mismo, pero permítame leerle una vez más. En el capítulo 13 tiene como título señales antes del fin. Las señales antes del fin de todo. Va a venir ese fin. No porque lo diga un gurú, no porque lo diga un brujo, un hechicero, o porque lo diga, ¿cómo es ese? Hay un que era jueguitos y todo, pero bastante... Ay, se me olvidó. Que siempre dicen que han acertado en muchas profecías, muchas cosas que han dicho. Bueno, ya me voy a acordar. Se sentó Jesús en el monte de los olivos
frente al templo. Aquí nos aclara Marcos. Dice, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, 4 discípulos, le preguntan a Jesús de Nazaret: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie los engañe. Lo mismo, miren, Mateo. Es decir, va a haber un tiempo de engaño, mucha gente va a ser engañada. Y qué pena que el anticristo también engañará al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo hebreo. Serán engañados, porque ellos van a pensar que ese es su Mesías. Que Dios tenga piedad, porque los acontecimientos que se vienen, lo que estamos viendo, no es la sombra de las cosas que se vienen a nivel del mundo entero. El planeta Tierra, dice las Sagradas Escrituras, la Tierra está estéril a causa de quienes la habitan. El pecado, toda la violencia, la maldad. Ay, yo leía, ojalá lo haya subrayado, porque estaba leyendo al profeta Isaías. Escuche. Ay, Señor. Un día Dios destruyó a Babilonia, un imperio, una nación que tenía tanto poder, esta nación a nivel del mundo entero. Recuerde el sueño que el Señor le dio a un rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor. El árbol era grande, llegaba hasta los confines de la tierra y se expandía hacia el cielo, etcétera. O sea, estos reyes tenían tanto poder, los reyes de Babilonia, hasta que el imperio cayó. Y dice en su palabra el profeta Isaías, capítulo 13, 19, el versículo 19: Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Los babilónicos eran los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Ustedes son hermosa en medio de los reinos, ornamentos de grandeza en ustedes en Babilonia. Pero será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Es decir, Dios iba a trastornar a Babilonia. Una vez más iban a caer los imperios. ¿Por qué? Por la arrogancia, por el pecado, por la maldad de estos reyes. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite. Cercano a llegar está tu tiempo, y sus días no se alargarán. Dios es el que manda, mis amigos. Es Dios, lo dijo Dios. Esta es palabra de Dios. Y así se cumplió. Dios derribó el imperio y nunca más se levantó. Tenemos que entender, Dios es el Rey eterno.
Dios es el rey, no hay otro rey. Aparte que es el más hermoso rey, el más bello. Caminar con Dios es lo más hermoso que nos puede suceder, acontecer, pasar en esta vida. Usted ha caminado con tanta gente, usted ha caminado en sus lujos, en sus deleites, sigue vacío, sigue sola, sigue solo. Pero camine con Dios y sus días se alegrarán. Camine con Dios. Vamos. Dice el Señor, que nadie los engañe. Miren, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. He vuelto a Marcos, el Evangelio de Marcos. Y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Está asegurada para nosotros la tranquilidad en medio de los acontecimientos que se vienen. Después de la muerte del Señor Jesucristo y su ascensión al cielo, pasó poco tiempo y una vez más comenzaron las guerras, porque fue como si a la venida del Señor hubo un tiempo de paz, de paz. Él había nacido, paz para tu pueblo y para los gentiles, gloria de Dios para tu pueblo y paz para los gentiles, creo que es. Fue un tiempo de paz. Aunque los religiosos, la casta religiosa, los fariseos, los ancianos crujían los dientes contra él, el pueblo disfrutó de gran paz y de milagros sobrenaturales. Pero después de su partida comenzaron las guerras otra vez, de toda clase, mis amigos, de toda clase de guerras, Dios mío, guerras religiosas, guerras políticas, guerras sociales, la desigualdad, guerras de partidos, guerras de clases. Y Estados Unidos da pena, porque hay una clase que se va empobreciendo cada día más. Parece ser que las leyes que está haciendo este mandatario no ayudan como él lo prometió en su campaña. Ayuda a los suyos, a los millonarios. Pero bueno, Dios mío, Dios tenga piedad y puedan reaccionar a tiempo. Guerras y guerras frías y guerras calientes, etcétera. Sí, la guerra fría. Que aranceles, que declarándole guerra a una nación porque no quieren que sea potencia nuclear como Rusia y China, y atacando y tratando de debilitar y de destruir. Ay, Dios mío. Y imponiendo aranceles y haciendo tantas cosas, imagínense. Guerras frías. Pero el Señor sabe lo que nos dice a nosotros. Oiréis de guerra, rumores de guerra, pero no os turbéis vosotros. No os turbéis vosotros. Si Cristo va en nuestra barca, que en nuestro corazón no estemos atormentados con nada. Si Cristo va dirigiendo la barca de nuestro corazón, no hay para qué de corazón. Usted tiene que estar tranquilo, mi querido hermano, porque no hay tormenta que nos amilane. No hay tormenta, dijo el Señor, no os turbéis. No hay nada. ¿Sabe por qué nos da dolor y tristeza lo que ocurre en todas estas naciones como Nepal, Estados Unidos y todo? Porque somos amantes de la paz, porque anhelamos ver la prosperidad de los pueblos, el desarrollo sano, pero más que desarrollarlo tecnológicamente, no solo haciendo obras, infraestructuras muy bonitas, todo, el desarrollo espiritual de la persona moral,
¿De qué sirve tener una nación muy linda, con grandes edificios, rascacielos, pero el pueblo está podrido? Pero la gente está llena de inmundicia. Y qué triste, en la muerte de este joven activista ahí en los Estados Unidos, precisamente le hacían la pregunta sobre las armas en Estados Unidos, sobre todos estos tiroteos que se dan. Y él iba a responder. En ese momento, un tiro cayó en su cuello. Él no sé qué iba a responder. Porque creo que tanto demócratas como republicanos, ellos lo de las armas en Estados Unidos, nadie los toca. No sé si escuchaba una estadística que por cada 100 personas hay más de 120 armas, algo así. Eso quiere decir que todos los hogares en Estados Unidos tienen arma. Tienen un arma. Y eso no va a cesar, porque ese es uno de los más grandes negocios que tiene esta potencia. Es lo que han tratado de ver cómo llegan y no han podido. Los más grandes colaboradores de las campañas, creo yo, de los mandatarios, no sé si de todos, han sido precisamente los que tienen esta clase de negocios, de armas. Dios mío. Una joven que había venido huyendo de Ucrania, en Estados Unidos mismo, en una de las ciudades, sube al metro y la cogieron y la mató una persona. La apuñaló en su cuello, no sé qué, no sé cuántas puñaladas, y murió la chica. Venía huyendo de la guerra y murió ahí. Mis amigos, mis amigas, nadie piensa, nadie razona, nadie le interesa, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Como dice su palabra, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien invoque su nombre, no hay quien busque a Dios. Porque todos están corrompidos. Pero el Señor nos dice a nosotros: no os turbéis, no os alarméis, no os amedrentéis, no te angusties. Si el Señor Jesucristo va con nosotros, va Él dirigiendo la barca de nuestro corazón, quedad quietos. No hay tormenta que nos pueda amilanar. No hay tormenta que nos amilane. Aunque el mundo no nos dejará en paz. El mundo no nos va a dejar en paz, mis amigos. Como el Señor lo dice. En el libro el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 18. Escuche lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Quiere decir que el aborrecimiento del mundo hacia nosotros se viene y más fuerte. Porque, ¿por qué no nos toleran? Porque no hacemos lo que ellos hacen. Porque no nos corrompemos como ellos se corrompen. Porque no practicamos como ellos practican. Todo lo que el mundo les ofrece se lo comen con deleite y lo practican. Porque cada día nosotros buscamos purificarnos, santificarnos. Cada día anhelamos y deseamos ser como nuestro Rey y Señor Jesucristo, agradar a Dios, buscamos agradar a Dios. El mundo quiere agradar al mundo, a Satanás, al príncipe de este mundo. Porque no nos desenfrenamos en obras de la carne, porque nuestras pasiones están sujetas al Señor, mas a ellas se les desbordan. Entonces nos aborrecerán. Si el mundo os aborrece, ya nos advirtió el Señor. Por eso no os alarméis. Ya se los he dicho con anterioridad. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero, antes que a vosotros. A mí me ha aborrecido
antes que a vosotros. Si lo aborrecieron al dueño del universo, al que es rey, al que viene a reinar por 1000 años y luego destruirá todo este planeta, y nosotros, por eso Él nos dice, si el mundo los aborrece, acuérdense, sepan bien, tengan memoria, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Prepárate, cristiana, cristiano verdadero. Prepárate con alegría de corazón, porque si tenemos que sufrir por causa de Él, ruéguele al Señor que cobardemente no neguemos su nombre y no nos y no huyamos y no nos escondamos. No, que todo lo contrario, estemos prestos para hacer defensa de este evangelio de poder. Escuche lo que continúa diciendo en el versículo 19. Hay que escuchar a Jesús de Nazaret, oído limpio. Hay que escuchar al maestro, al que yo adoro. Adoro a Jesús, amiga, amigo mío. Lo amo con todo mi corazón. Usted piensa que casi estas 3 décadas caminando con Él han sido sencillas para mí. ¿Acaso no está escuchando? Lo primero que yo he sufrido es la marginación de mi familia. Son casi 3, donde prácticamente lejos hemos estado. Porque es así. Tú te conviertes en luz y ¿qué comunión hay con las tinieblas? Tú eres cristiano, cristiana, y tu conducta, tus valores, todo comienza a cambiar en tu vida, en tu mente. Tus pensamientos cambian. ¿Qué comunión tenemos con la familia que todavía está atrapada en las garras de las tinieblas de Satanás? En este mundo están haciendo lo que el mundo hace y les ofrece. ¿Qué comunión? No hay, pero hay que pagar el precio. Pues yo tenía el camino. No, yo no puedo dejar mi familia, es mi familia. O caminar con Jesucristo. Alguien me preguntó, ¿y cuántas horas te dedicabas a predicar? La gente no entiende. Mi vida se la entregué al Señor. Mi vida, ¿entiende cuando le digo mi vida? Yo no tenía hora. Yo no era teóloga. También los teólogos tienen 1 hora, 45 minutos el mensaje, basta. Yo no subí a una plataforma a predicar en campaña pública o como me haya sido la invitación. Yo me quedaba, una vez que terminaba orando y ministrando 1 hora, 2 horas, terminaba exhausta. Precisamente me tocó vivir momentos donde algún pastor me dijo, hermana, por favor no extienda mucho el mensaje. Y yo, ¿por qué, pastor? Porque a la gente, aquí al pueblo no le gusta, ellos tienen que irse, hay peligros. Y que le digo, pastora, ¿a qué Dios servimos? Dígame, ¿desde cuándo las Sagradas Escrituras nos hablan que el mensaje tiene que tener un tiempo limitado? La teología dice eso, pero no nuestro Dios. Todo lo contrario, el libro de los Hechos nos enseña que el apóstol Pablo disertaba hasta altísimas horas de la madrugada. Y alguien se cayó de la ventana, estaban en el 3er piso y se mató. El apóstol Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, bajó, oró por él y lo levantó vivo. La gloria de Dios, el poder de Dios. ¿Por qué tenemos un pueblo raquítico, podrido, con poco conocimiento de la verdad, carnal? Porque le dimos la palabra un poquito. Eso sí, póngalos a brincar, a gritar, a darse vueltas, a remolinear y remolinear. Póngalos a eso 1, 2 horas, 2 horas y medias. Y tócalo, agárralo al Espíritu Santo, como si nosotros podemos agarrar o tocar al Espíritu Santo. Es Él quien nos toca a nosotros. Y el vaso tiene que agradar a Dios. Entonces todo eso. Y en una ocasión, en una vigilia, escuché de mi congregación grande, escuché a uno de los líderes, era el copastor, ya murió. Cuando él dijo, ponle la batería,
porque eso le gusta al pueblo. Ponle la batería porque eso le gusta al pueblo. No era porque vamos a agradar a Dios. Tenemos que traer, descienda la gloria, la shekinah de Dios, la gloria de Dios. No era por eso. Era porque al pueblo le gustaba. Y la batería, y ponlos a brincar y a remolinear ahí. Dios me permitió que mis oídos escucharan. Precisamente por eso Dios me ha dado un crecimiento y me ha cuidado, me ha protegido, que no me corrompan. No soy perfecta, pero todos estos años he luchado por agradar a mi Rey. Y mi corazón se llena de gratitud y de alabanza porque sé de dónde me sacó. No era una mujer alcohólica, de drogas, de prostitución. No era nada de eso en un hogar moribunda, en un hogar despreciada, en un hogar traicionada, en un hogar engañada, donde lo único que abrazaba era me quito la vida o me voy a un convento. No quería a nadie en mi vida. Parece que mi corazón se había resentido y estaba muy dolido. Tengo gratitud porque en el momento más oscuro de mi vida, cuando las tinieblas me asaeteaban, aparece Jesús de Nazaret. Y yo me sentaré aquí a hablarte de este Rey que vive, no de una ficción, no de una parábola. No, yo te hablo del que vive para siempre por la obra, el milagro y las cosas gloriosas que hace y que ha hecho en mi vida. Estoy puesta para hablar de Él, aunque usted se canse, se agote, no le guste, no me importa. Este canal lo abrimos para predicar de Él. Él es el Señor y Él tiene que ser glorificado a través de estas ondas. Él me ha permitido tener este contacto con ustedes para que les hable de aquel que poco hemos hablado. Mensaje fogoso, con mucho sudor, muchas cosas, pero tenemos que hablar más del Rey Jesús, mucho más. La teología nos limitó 45 minutos. 40 minutos todavía te falta, 45, 50 minutos, una hora diste de mensaje, echaste a perder el mensaje. Mis amigos, tenemos que dejar, hermanos, que el Espíritu de Dios hable. Y en estos tiempos de tanta crisis social, de tantas guerras sociales, de tanto dolor que hay, tanta gente pobre en miseria, tanta angustia, tanta desigualdad, en medio de todo lo que estamos viviendo, si de alguien tenemos que hablar, es de Jesús de Nazaret, porque su reino va a ser su reino de justicia, de equidad, de verdad, de paz. Y que la gente no lo quiera aceptar o no lo quiera recibir ya es problema de cada quien. Pero nosotros como atalayas tenemos que predicar al mundo su nombre. Aparte que es un honor, es un privilegio para mí ser mi mensajera de Jesucristo. Es una honra que me ha dado el Señor que yo no la merezco. ¿Cómo la voy a desaprovechar? Imposible. Ni por el hombre más bello de la tierra, ni por el príncipe más lindo, ni por nada. Espero no claudicar. Espero que el Señor me guarde, me ayude, por nada de esta vida. Nosotros podemos tener como evangelistas una familia, un esposo, una esposa, pero si el Señor no me lo ha dado hasta ahora y no me lo da, no importa. Yo no le lloraré por eso a mi Señor. Él haga conmigo como bien quiere. De nada me serviría a mí recibir o tener una persona a mi lado que Dios no me la dio. Yo no voy a ser feliz. La felicidad dentro de un hogar radica cuando Dios es el pilar principal, cuando Dios es el fundamento, cuando amamos a Dios y tememos a su Hijo Jesucristo y lo adoramos, cuando a Él lo invocamos y lo ponemos en el centro de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar. Entonces todo brillará. Su presencia trae armonía, trae paz. Ay, mis amigos, lo necesitamos al príncipe.
Y le agradezco, tal vez para este tiempo me ha llamado Él. Tal vez para este tiempo, para que hable de sus maravillas. Un día, un hombre endemoniado, que nadie lo podía detener, nadie lo encadenaban, y dice que desmenuzaba las cadenas. Estaba lleno de demonios, posiblemente más de 2000 demonios habían, porque esos demonios fueron enviados a un hato de cerdos y habían como 2000 cerdos y todos se murieron. Cayeron por un despeñadero. Nadie podía detener a ese hombre. Vivía en los sepulcros. El diablo lo estaba totalmente destruyendo. No había nada para él. Solo oscuridad, tiniebla, cadenas, dolor, porque dice que se golpeaba, se dañaba él mismo se hacía daño. Hasta que Jesús de Nazaret apareció por ese lugar. Dice que la gente no podían ni pasar por ahí porque era agresivo este endemoniado. Pero Jesucristo lo visitaría. Él vino a buscar y a salvar todo lo perdido, lo destruido. Y cuando el Señor Jesús se acercaba, la potestad que había en ese hombre comenzó a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Los demonios comenzaron a gritar. Jesús de Nazaret les dijo: ¿cómo te llamas? Le preguntó a la potestad demoníaca que habían poseído esa vida. El demonio le respondió: Legión, me llamo Legión. Pregúntese cuántos demonios. Era una legión. Muchos dicen que la legión romana, de soldados romanos, consistía en 500 soldados. Otros dicen 1500, otros dicen 2000 soldados. Otros escuché 3000 soldados. Nadie se pone de acuerdo. Pero lo que sí le puedo decir es que eran cientos de demonios en la vida de una persona. Y Jesús comenzó a decirle: sal fuera, a echar fuera toda esa potestad. El endemoniado llegó un momento en que cayó a tierra y se revolcaba, y los demonios: por favor, no nos mande, no nos envíes a los abismos, le dijeron a Jesús. Mira, ahí está un hato de cerdo, envíanos allá. Y el Señor les dio permiso. Todos los cerdos se murieron, como 2000. Cuando ese hombre ya estaba en su cabal juicio, sanado, liberado, restaurado, dice que le decía a Jesús que lo dejara ir con él. Déjame ir contigo, déjame ir contigo. Jesús de Nazaret le dijo: no. Vete a los tuyos, anda, cuéntales las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Aquí es donde debe de estar ella grabando. Cuéntale a los tuyos las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho contigo. Es lo mismo que me ha enviado Él. Anda, cuéntale a los tuyos y al mundo las cosas que Dios ha hecho contigo. Un día estuviste sufrida, engañada, traicionada, botada, vejada, abandonada, sola. Porque el hombre tenía dinero, y en su dinero y en su hipocresía hacía lo que a él le placía. Y a ti te despreciaba. Hasta que llegaste tú, Señor Jesucristo. ¿Cómo no me voy a sentar a proclamar al mundo: Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo libera, Jesucristo transforma? ¿Cuántos demonios echaría de mi vida? No lo sé. Dice que de María Magdalena, creo que fueron 7 espíritus que echó fuera. Nunca en mi vida, y Dios lo sabe, me voy de la tierra, no conozco alcohol, porque no lo he tomado, mayor. Yo no, en algún momento tal vez un pequeño coctelito, pero en mi vida serán 5 o 10 cócteles los que me los habré en medio. No conozco, no, detesto cerveza, whisky, todas esas cosas, no las resisto.
Tampoco conozco lo que es droga, cigarro. No, me voy de este mundo sin conocer nada de eso. Pero era una mujer también pecadora, era una fornicaria, también era mala, altiva, orgullosa, y posiblemente por todo ese orgullo y todas esas cosas me pusieron el pie en la cabeza, humillándome. Y Dios lo permitió para que yo aprenda humildad, sencillez. A veces uno en el camino se va encrispando y se va enorgulleciendo sin darse cuenta. Pero Dios tuvo misericordia de mí, mis amigos. La misericordia que tuvo conmigo la quiere tener contigo, mujer. ¿Cuántos hombres han pasado por tu vida? Ya perdiste la cuenta. Y la seguirás perdiendo por completo. Porque eso hace el mundo y eso hace el diablo. Una vez que la mujer se desnudó de uno, de dos hombres, perdió la cuenta. Pero en medio de todo ese pecado, en medio de toda esa maldad, en medio de toda esa suciedad, el Señor Jesucristo te puede limpiar. Acuérdate de la mujer samaritana. Era una mujer sola, totalmente desamparada, sedienta, en angustia, desesperada. Nadie, absolutamente nadie la había querido honrar. Nadie se había preocupado por ella, por sus necesidades de corazón. Y cuando se encuentra con Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, cuando ella le pide del agua que Él le ofrece, dame de esa agua para no venir a sacarla más en este pozo aquí, a este lugar. Jesús le dijo, bien, ve y llama a tu marido. Anda a llamar a tu marido, tráelo acá. Y ella rápida le contestó, no tengo marido, Señor. Ella le podía haber mentido, ella le podía haber corrido a buscar el marido que tenía, porque sí tenía uno. El Señor Jesucristo le dijo, cierto, has hablado con verdad. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, el sexto, no es tu marido. ¿Cómo no adorar al Rey? ¿Cómo no adorarlo si Él solo quiere perdonarnos? Basta el arrepentimiento. Lo mismo le llevaron un día a una adúltera y le dijeron, Señor, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio. El Señor Jesucristo dice, la ley dice que debe morir apedreada. ¿Qué nos dices tú?, le dijeron los religiosos que la habían llevado, los fariseos y todos. El Señor Jesucristo pronto, como que ignoraba lo que ellos le preguntaban, pero no lo ignoraba. Él sabía todo y conocía el corazón de todos los que estaban ahí. Se pone de pie el Señor, que estaba escribiendo en tierra. Posiblemente escribía los nombres de toditos los hipócritas y pecadores y pecadoras que estaban allí. El Señor Jesucristo les dijo, el que esté libre de pecados, el primero en tirar la piedra sobre ella. Volvió a inclinarse a tierra y siguió escribiendo a ver cuál lo hacía. Vemos uno de los pasajes más hermosos donde la conciencia tiene un papel tan preponderante. Porque dice las Sagradas Escrituras que todos se fueron con sus piedras en la mano, porque la conciencia los acusaba que todos eran pecadores. Por eso dijo, el que esté libre, el que no tenga pecados, sea el primero en tirar la piedra. Arrojen la piedra sobre ella. El Señor Jesucristo luego se pone de pie cuando todos se fueron, desde los más grandes hasta los más pequeños. Todos. El Señor Jesucristo le preguntó a aquella mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno quedó. Ella le dijo, ninguno, Señor, ninguno. Jesús se acercó a ella, la tocó y le dijo, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Para que el Señor le diga, vete en paz, lo que menos tenía esa mujer era paz.
El mundo no nos dejará tranquilos, porque no somos como el común del mundo, con defectos, con debilidades, con errores, con flaquezas, como usted nos quiera ver. Pero cada día, en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras debilidades, estamos con todas las armas preparadas para luchar cada día, pelear cada día y agradar a nuestro Rey. Antes luchábamos para agradar al mundo y agradar a Satanás, al príncipe de este mundo. Ahora nuestra guerra y nuestra lucha es por agradar a nuestro Señor. Y la guerra más grande que tenemos que vencer es a nosotros mismos. Vencer nuestro yo, hacer morir nuestro ego. No será fácil, pero cada día galopamos clamando: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Él me da la fortaleza, Él me da la fortaleza. Sigo declarando y proclamando: el que está en Jesucristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y solo Jesucristo tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Eso es ser cristiano, es ser renovado, ser transformado. Es que lo viejo no más va muriendo, va desapareciendo. ¿Cómo no adorarte, Rey de Gloria? ¿Cómo no bendecirte, Jesús de Nazaret? ¿Cómo no gritar ante el mundo tu nombre? ¿Cómo no bendecirte si en Nepal te necesitan a ti? En Estados Unidos te necesitan a ti. En Francia te necesitan. Pero tienen que doblegarse los líderes un poco más y queman a las autoridades en Nepal. Un poquito. Que Dios tenga compasión. Que Dios tenga piedad. El mundo, si el mundo los aborrece, dice el Señor, recuerden que primero me aborrecieron a mí. Y el versículo 19, escuche lo que dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Alabanza, alabanzas, Cristo de la gloria. ¿Quién se puede perder si cuando me llamaste me diste toda la armadura que yo necesitaba para poder pelear las batallas en esta vida? Toda la armadura. Me diste como el soldado cuando ¿cómo se dice? Se enlista al ejército, ¿verdad? Que lo van a preparar. Y después de prepararlo, bueno, lo primero que le dan es el fusil, les dan granadas, ¿qué más? Todo, la cantiflora, todo, las balas, todo. Les comienzan a enseñar cómo manejar esto, así el Señor nos ha dado todas las armas. Si el mundo los aborrece, mire lo que nos decía en Mateo y en Marco: oiréis de guerra, rumores de guerra, porque van a haber muchos en mi nombre y van a decir: yo soy el Salvador, yo soy el Cristo. Pero no os alarméis, no os preocupéis por los rumores de guerra, por las guerras que se van, por todos los acontecimientos. No os alarméis, no os entristezcáis, no os angustiéis. Mientras que el mundo vivirá de zozobra, de angustia en angustia. Para nosotros no se angustien, porque ustedes tienen que recordar siempre que van a venir también tiempos de persecución. Y si el mundo los persigue, recuerden que primero me persiguieron a mí. Y ahora en el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque del mundo nos sacó Él. Ahí, de esa práctica que tú estás haciendo, de la forma como te estás comportando, hablando vulgaridades, siendo lujuriosa, lujurioso, sucio en la cama, haciendo cosas horribles, de allá nos llamó también a nosotros el Señor.
Del mundo los llamé yo a ustedes, porque todos nos corrompimos, todos, uno en mayor escala, otros en menos. Ustedes saben, mi vida sexual se apagó tan tempranamente. Yo tenía 24, 26 años y yo ya estaba rezándole, porque yo era católica. Diosito lindo, que yo ame a mi marido, pero que yo no desea a ese hombre. Yo estaba rezando y ponía mis velas y hacía un ritual ahí. Y Dios, en su infinita misericordia, que conocía mi corazón, porque como mujer tenía mis necesidades biológicas, Él me ayudó y me respondió. Con 26, 28 años ya me había respondido, estando en una religión equivocada. Porque lo que mira es el corazón del hombre. Que yo tal vez para satisfacerme como mujer podía correr a otro hombre, se iba total a los Estados Unidos cada determinado tiempo antes de hacer el juramento de la bandera ya. Y yo podía coger y satisfacerme, pero no lo hacía. El lugar donde me encerré fue mi iglesia católica. Ahí me encerré, me hice amiga de varios curas, me hice amiga de las secretarias y yo iba a llorar ahí, a sufrir ahí. Dios me estaba viendo. No quería otra persona. Tenía pavor, posiblemente Dios permitió ese miedo en mi corazón. Tenía pavor porque yo decía, y si encuentro una persona y me sale peor que el que tengo, eso era lo que me atormentaba. Pero Dios lo permitió, porque así se cerró mi corazón. Más de 30 años atrás. Más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios es bello. Dios es precioso. Y lo declararé y lo proclamaré. De la única manera que yo no pueda hablar más de Cristo, del Dios viviente, que me quiten la vida. Pero Dios es todo lo que tengo. Y sé que tengo una misión. Y hasta que el Señor no cumpla su misión, mi boca no se cerrará. Todo lo contrario, se abrirá más cada día. Porque Él me llenará de sabiduría y el poder de su Espíritu estará sobre mi vida. No me va a callar nadie. Nadie. Y si alguien viniese a mi vida porque Él lo envía, tiene que estar alineado con mi ministerio. Tiene que amar mi ministerio. Tiene que ser de apoyo para mi ministerio, de luz, de apoyo total para mi ministerio. Entonces tendré un poquito de felicidad. Dios es lo más hermoso. Con Cristo lo tengo todo, mis amigos, mis amigas, mis hermanos. Espero nunca soltarme de Él. Antes yo los elegí del mundo, a ustedes. Por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué nos aborrece? Porque nosotros éramos del mundo. Hacíamos lo que el mundo hace. Entonces el príncipe de este mundo, el diablo, está con odio, con rabia, porque el Señor Jesucristo nos sacó, nos arrebató de las garras de Él. Entonces el reino de las tinieblas está enfurecido, está furioso. Y aunque he caminado tantos años con mi Señor, Él no está tranquilo. El enemigo estará tranquilo si yo regreso para que Él me ponga el pie y me despedace por completo. Pero eso mi Señor no lo va a permitir, nunca. Porque antes de regresar a las garras satánicas, mi Señor me quitará la vida. Me iré con Él. Porque se lo he rogado, jamás, nunca alejarme de ti. Jamás. Soy humana, me puedo equivocar si por X o B ocurrió. Quítame la vida. Me quiero ir contigo, quiero vivir contigo, Señor. No importa la distancia, te quiero ver reinar en esta tierra los 1000 años, porque te lo mereces, porque es digno. Por eso, mis amigos, si Jesucristo va en la barca de nuestros corazones, Él es el que lleva el timón, quédate tranquilo, no os alarméis. Dice el evangelista Marcos, no os alarméis, porque se levantará, he vuelto a Marcos 13:8, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares,
Habrán hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Y alborotos. Marcos nos aporta. Y alborotos. Desorden, tumulto, motines, vocerío estrépito, etc. ¿No es eso lo que estamos viendo en determinados pueblos? Los alborotos, desorden, caos total. En Francia también, quemando restaurantes. Y la gente en las calles no están conformes con los líderes. Los líderes fallaron, Dios mío. Los líderes son terribles. Es terrible lo que está sucediendo. Aquí en las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Daniel, tenemos reyes que Dios tuvo que humillarlos hasta el polvo, como Nabucodonosor. Pero no solo Nabucodonosor. Muere Nabucodonosor, sube su hijo Belsasar. Los bacanales que hacía. Y Dios tuvo que salir al encuentro de este irreverente. Que los que están en liderazgo se creen dueños del mundo. Y peor, si la nación es poderosa, se creen pero yo no entiendo, oiga. Cómo el poder los ensoberbece. Cómo el poder los vuelve orgullosos, altivos, insensibles. Y este presidente en los Estados Unidos, qué altivo que ha sido ese hombre. Es que se lo percibe, se lo ve. Cómo ha tenido su dineral. Se siente. Tenía que subir uno así para que comience a derribar su propia nación. Y con un historial terrible. Si es verdadero la pedofilia, estar con niñas de 13, 14, 15. Imagínense rodeada Venezuela porque quieren coger a un narcotraficante que es el presidente. Pero acá hay otra persona que tiene terribles pecados, abominables pecados. Tiene que haber una remoción, un sacudir de todas las naciones. Y también nuestro pueblo. Nuestra nación no escapa. Líderes corruptos, vendidos a poderes, a naciones poderosas. No solo aquí, Argentina, y Argentina arde también. Los pueblos se están levantando, no hay conformidad, habrá alborotos, principios de dolores son estos, dice el Señor. El evangelista Lucas, en cambio, ¿qué nos dice? El evangelista Lucas. Hemos visto el evangelista Mateo, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos. Terminemos con el evangelista Lucas. Le preguntaron diciendo, capítulo 21, versículo 7. ¿Qué dice? Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, Nepal, Francia, etcétera. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Es necesario que estos acontecimientos se den primero, antes del resto de cosas que van a suceder aquí en la tierra. Es necesario oír de guerra,
rumores de guerra. ¿Ah? La guerra siempre es producto del orgullo nacional. ¿Ah? Y de la ambición de todos aquellos que están gobernando las naciones. Las ambiciones de estos líderes desatan guerras. Guerras mundiales, guerrillas o guerras locales, guerrillas, nunca han proliferado tanto como en estos últimos, podríamos decir, 40, 50 años. Dios mío, que hemos visto guerras locales, guerrillas internas en los países. Han sufrido tanto. Perú sufrió mucho con Sendero Luminoso, Colombia. Aquí en mi país creo que esa guerrilla interna, creo que no mayormente, gracias a Dios, pero hay pecados y corrupción abominable, violencia. Lo que sí, el narcotráfico, eso sí. Ecuador es una puerta, es como un canal donde se puede enviar, y justo nuestra ubicación también como nación. Y si no hay líderes que realmente pongan atención a esto y se trabaje para que Ecuador no se convierta en un puente para trasladar toda esta inmundicia y destruir tantos millones de almas en el mundo entero. Determinados mandatarios hasta se los vinculó, su cuñado, su familia, alguien con esta situación, con el narcotráfico. Pero aquí, y ahí es cuando la potencia, mientras les conviene a ellos, todo de vista gorda. Cuando no les conviene, a perseguirlos, porque no son sumisos, porque no se someten y no hacen como ellos quieren. Esos tiempos ya pasaron. El tiempo, como dijo el presidente de China, el tiempo del palo, del garrote, de la piedra, de yo impongo, yo mando, están pasando. Y bendito sea Dios porque así sea. No queremos una sublevación a nivel mundial. Qué dolor, Dios mío. ¿Qué podría ocurrir? Pero al menos aprender a respetar a los pueblos. Yo lo he dicho y esa es mi manera de pensar. Si hay un problema en la República del Ecuador, lo tienen que solucionar los ecuatorianos. Si hay un problema en la República de Colombia, lo tienen que solucionar los colombianos. Pero ¿cómo va a creer que la ONU? Que no, esas entidades están puestas al servicio de las potencias. No, eso no sirve. El Fondo Monetario Internacional lo que sabe es ahorcar, ir a los pueblos pequeños, los subyuga y que se sigan muriendo de hambre. La clase pobre aumente. No. Un presidente que a mí me agradaba, Nayib Bukele, pero yo no sé lo que pasó. Pero un momento, son tiempos donde el corazón de aquellos que no están con Dios se vieran rápido. Los corazones rápido. Ahora yo no sé. Esperemos y confiemos, Dios mío, que en medio de tanta oscuridad, ay Dios bendito, escuchó lo que dice el Señor. Es Jesucristo el que habla. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, porque oiremos de guerra y rumores de guerra. No os turbéis. Nación contra nación se levantarán, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres, alborotos. Principios de dolores son estos. El Señor aquí en el Evangelio, Marcos. Vamos a leer, era
Dice el Señor en el versículo 9 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Los tres evangelistas nos dan esa palabra de aliento, de consuelo. Claro que nos entristece. Y yo sí, tengo que ser honesta. Hay pesar, hay una cosa. Yo, al ver lo de Nepal, yo ya lloraba, me temblaba mi cuerpo, porque digo, Señor, nunca me imaginé degradarnos tanto, ni en los animalitos que muchas veces se atacan para poder sobrevivir. Vemos las cosas que vemos. ¡Qué horror! ¿Hasta dónde llevaron a sus pueblos estos líderes corruptos? Estos líderes que solo llegaron al poder para enriquecerse y comprar mansiones y tener aviones y coches y todo. ¡Qué pena! No entendieron que el poder lo da Dios. Eso está escrito en el libro de Daniel. No creo, pero ojalá mañana lo podamos terminar este pasaje para los que están en autoridad. Es el hijo de Nabucodonosor, ha subido a reinar. En el capítulo 5 del libro del profeta Daniel, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. En presencia de los 1000 estaban bebiendo vino. Ay, sus bacanales. Porque eso no es Belsasar. Eso son los líderes actuales, olvídese de ellos. Esto es 2500, 3000 años atrás. Ahora, en este tiempo, lo mismo. ¿Cuántas fiestas va haciendo el presidente norteamericano y cobrando y gana millones para ir a reunirse con el mandatario? Dios mío. Belsasar, este gobernante llamado Belsasar, con el gusto del vino, es decir, ya picadito, no como le dicen ustedes, yo no sé, Dios mío, los que toman, ya happy. Acá me están ayudando, ya happy. Ya están picaditos, ya están happy. Así estaba este Belsasar. Mandó que le trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y también sus concubinas. Hizo que traigan. Su padre había ido y había invadido y tomó prisioneros, se los llevó cautivos a Daniel. Daniel está cautivo allí en Babilonia, pero era de Judá, era judío, era de allá de Israel, de Jerusalén. Y entra al templo que estaba en Jerusalén el padre Nabucodonosor y se va llevando todos los utensilios, lo que se usaba para hacer el sacrificio del cordero. Lo había dado Dios todo lo que necesitarían. En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico está todo cómo debía ser llevado a cabo el sacrificio del cordero y la fiesta de los panes sin levadura, etcétera, todas las fiestas judías. Dios les da las fiestas que tenían que celebrar. Y el Shabbat, que nosotros esperamos comenzar a llevar a nuestro Señor un pequeño Shabbat. No lo podemos hacer como ellos, porque de ellos es la ley, la promulgación de la ley, los pactos, las promesas. Pero al menos podemos consagrarnos el día domingo, las horas que Dios nos permita, por lo menos desde la mañanita. Yo espero hacerlo desde el sábado, ya en la nochecita. Desconectarme de todo. Desconectarme de todo, nada de noticias, nada de celular, desconectarme de todo. Hasta mi día domingo, en que abrace a mis hermanos. El Señor sabe hasta qué hora, 3, 4 de la tarde, bueno, pero vamos a estar juntos desde las 8, 9 de la mañana. 9 de la mañana ya va a estar instalando una pequeña carpita y vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Y vamos a tratar de llevarle nuestro Shabbat, consagrarnos por lo menos todas esas horas exclusivamente, entregárselas a nuestro Dios. Se lo merece más de nosotros. Porque el Shabbat no lo podemos hacer nosotros como lo hace el pueblo judío, viernes 6 de la tarde hasta sábado 6 de la tarde, porque aquí se trabaja, se nos complica.
para los hermanos, el pueblo que trabaja. Pero lo podemos hacer sábado, amanecer a domingo. Dios mira el corazón. ¿Por qué? Porque dice las Sagradas Escrituras, ¿por qué el Señor ordenó que se guardara el séptimo día? Porque Dios trabajó 6 días, dice las Sagradas Escrituras, y el séptimo día descansó el Señor. Entonces guardarás tú, dijo el Señor, el séptimo día. Él no dijo, tiene que ser de viernes, Él no dijo eso. El pueblo judío tiene un calendario diferente al nuestro, pero amamos a Israel. Amamos, yo siempre, oh Dios mío, yo quisiera participar de un Shabbat judío de verdad, no de esos que son de aquí y cargan ya los no, esos no son judíos verdaderos. Ahí hay un engaño, los ha engañado el enemigo. No, yo quiero ser parte de un perdón, en vivo no hay nada igual, ¿verdad? En vivo no hay nada igual, mis amigos. La secretaria va a contestar. Entonces, a mí me encantaría poder participar del pueblo de esta reunión, de un Shabbat judío, con verdaderos judíos. Y estaba brevemente meditando, estudiando de la fiesta que ellos celebran, tan bonita. Me encantó que es una fiesta de regocijo, de alegría, donde comen, dice que hacen suculentas comidas. Y estaba, uy, digo, qué hermoso esto, pero no trabajan. Se paraliza todo, hasta el tráfico, todo en Israel cuando ellos celebran su Shabbat. Todo lo que es el transporte público, todo se detiene y se dedica esas 24 horas al Señor. Y dije, qué hermoso, Dios mío, qué bello, de verdad. Vamos a ver, yo quiero, estamos en los últimos tiempos y tratar de consagrarnos, porque es verdad, nosotros tenemos muchas puertas abiertas, que ya la pantalla, que ya el celular, que ya la computadora, ¡oh, Dios mío santo! Entonces, a veces sí, estamos hablando del Señor, perdón, estamos hablando del Señor y también nos llaman y esto, entonces no, consagrarnos a Él. Si no podemos las 24, por lo menos 10 horas, 12 horas, 14 horas, pero exclusivamente orando, meditando en su palabra, estar ahí todos compartiendo. Ellos comparten la Torá, nosotros compartimos todo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, qué regalo que nos ha dado Dios. Entonces, mis amigos, vamos. Y mire este rey, ya happy, ya picadito, traigan todos los utensilios del altar de Dios, de la casa de oración, de la casa de Dios, de allá de Jerusalén, que el Padre había traído. Todo eran cosas de oro, porque está escrito, tenían que ser de oro, determinadas cosas, otras de plata. Todo se lo llevó Nabucodonosor, su padre. Y entonces, para que beban vino ahí el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas, ahí todo su bacanal está ahí. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, bebieron ellos y todos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Era un festín satánico ahí. Había ahí de todo. ¿Y sabe qué terminaron ahí? Adorando a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. Palideció el rey, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una con la otra. Aquí está el gran hombre, el soberbio. Traigan los vasos, todos los utensilios, para que beban mis mujeres, mis concubinas y mis grandes, y yo el rey. Pero sobre él hay uno más grande todavía, como dice Eclesiastés. ¿Se le olvidó?
Entonces aparece en lo que él está haciendo esto abominable, una mano en la pared, en lo encalado de la pared del palacio, una mano que escribe. El rey veía la mano, dice, y cuando la ve palidece, sus pensamientos lo turban, se debilitan sus lomos, sus rodillas dan la una contra la otra. Esto es el gran poder del Dios bendito. No lo rete a Dios, no se levante contra Dios, tema a Dios. Tema a Dios por sobre todas las cosas. El rey gritó en alta voz. Hicieron venir a los adivinos, los magos, los caldeos, todos, para que le interpretaran, le lean la escritura, le den la interpretación. Y él dijo: lo honraré, será vestido de púrpura, un gran collar le pondré al que me dé la interpretación y me lea la escritura. Fueron traídos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer, ni tampoco mostrar la interpretación al rey. El rey Belsasar se turbó, palideció aún más, y sus príncipes estaban todos perplejos. Ahí está la mano del bendito. Es que Dios aparece y todos nosotros nos quedamos turbados por completo. Ame a Dios, para que cuando Él se presente ante usted, usted no se turbe, se postre, como lo hizo Moisés un día cuando vio la zarza ardiendo. Y él se acercó y dijo: ¿por qué no se consume la zarza? Y entonces él caminó hasta allá. Al ir llegando y cuando ve que no se consumía, una voz le habló de ahí en el fuego. Estaba y habló una voz desde el fuego: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Moisés rápidamente se tiró a tierra, cubrió su rostro y se postró, como debe de estar el ser humano, estos líderes de pacotilla. Estos todos, desde aquí, desde todos deben de estar de rodillas. Aparece Dios y mire, ¿ve? Se turban, la rodilla da el nervio, el pánico, está aterrado este rey. La reina entonces dice: se turbó y se palideció sobremanera. La reina, por las palabras del rey de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro, no te turben. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos. En él se halló un espíritu superior, le dice la mujer del rey al rey. Entonces, él dice, para que él interpreta sueños, descifra los enigmas y resuelve las dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, el rey Nabucodonosor, el padre de este hombre. Pero el nombre verdadero es Daniel. Entonces Daniel fue traído delante del rey y le dijo: Daniel, ¿eres tú de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Le pregunta el rey. Yo he oído que en ti hay espíritu de los dioses santos, está en ti ese espíritu, y he hallado luz y entendimiento y mayor sabiduría que otros. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme la interpretación, vas a ser vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Daniel le respondió y le dijo al rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré también la interpretación, porque este no es mago, no es hechicero, no es brujo, es un profeta del Dios viviente. Y el que le va a dar la interpretación y el que lo va a llevar a leer esa escritura que está en la pared del palacio es el que la escribió, y era Dios, la mano del Todopoderoso.
Nadie más le podía dar la interpretación. Ningún brujo, ningún agorero, ni el diablo, ni Satanás, nadie podía. Solo Dios. Y este es un hombre temeroso de Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Dios, por sobre todo, Él nos revelará todas las cosas que van a ir aconteciendo y nos irá confortando, fortaleciendo en nuestro interior, para que, como dijo Jesús de Nazaret, no os alarméis, no os amedrentéis, no os temáis, para que no temamos. Y Daniel va a darle ahora la interpretación al rey. Hasta ahí nos vamos a quedar en la meditación, mis amigos. Mañana, ojalá Dios nos conceda, continuaremos leyendo lo que ocurrió. Es sorprendente y realmente maravilloso. El desenlace es triste de lo que ocurre aquí, pero tenemos que entender que Dios va a ser honrado en esta tierra, lo quiere el hombre o no, y que los que están en autoridad, tienen que leer y más este pasaje de Daniel capítulo 5, porque aquí Daniel le va a dar la interpretación de qué es lo que está escrito en la pared, qué es lo que Dios le dice a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Daniel le va a interpretar al rey, le va a dar la interpretación y le va a leer la escritura que está en la pared. Y vamos a ver el desenlace el día de mañana, porque mañana es el día viernes. Volveré a estar con ustedes, mis fieles amigos y hermanos en la fe. Por ahora voy a despedirme, dejándoles un abrazo muy grande para todos y esperando que nos volvamos todos a Dios, arrepentirnos, arrepentimiento, arrepentíos, dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. Arrepentimiento por sobre todas las cosas. El Señor está llamando a ricos, a pobres, a humildes, a cholos, a mestizos, a indios, a todos al arrepentimiento. Arrepiéntase, amigo, arrepiéntase, amigo. Dice su palabra en el libro de Proverbios: todo aquel que confiesa su pecado encontrará la misericordia de Jehová, mas el que lo encubre no prosperará. Es el momento de confesar. Líderes, ustedes que están en autoridad, observe lo que ocurre a nivel mundial. ¿Sabe lo que dijo Jesús de Nazaret? Es necesario que todo esto acontezca para su pueblo. No se asusten, no se amilanen, no estén en angustia, porque el Señor tiene el control de todo y especialmente Él guardará a su pueblo. Él nos guardará a nosotros. Es todo lo contrario. Es el momento de recordar: erguíos, levanta tu cabeza como buen soldado de Jesucristo. Levanta tu cabeza, porque tu redención está a las puertas. Es el momento de confesar, de creer, de amar esta palabra, de abrazarla con todo el alma y con todo el corazón. Nuestra redención está muy cerca. Alabanzas a nuestro Rey que viene. Él viene pronto. Él viene por nosotros. Veréis al Hijo del Hombre en las nubes. Aparecerá precedido de ángeles y los enviará de al norte, al sur, al este, al oeste, a toda la tierra, para que recoja a los suyos, al trigo. Nosotros somos el buen trigo. Alabado sea el Señor, que estará con nosotros hasta el fin. Los amamos y los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Un beso y un abrazo para todas y para todos. Amén. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria al